Hola, ¿qué tal? Estamos comenzando nuestro en cuarentena del día de hoy. Les voy a ver, a mí me gusta la transparencia ante todo. Nos hemos demorado mucho en partir porque hemos tenido problemas técnicos. De hecho, les quiero contar que tuvimos una partida falsa. Yo no sé si será porque este es nuestro programa número 13 y vamos a hablar de leyendas y de historias de terror junto al fogón, que es justamente lo que, de manera un poquito autoritaria en realidad, yo pedí que conversáramos este jueves. Quizás no era lo más adecuado, quizás deberíamos haber esperado para otra sesión, no la número 13. Bueno, yo personalmente no creo que el 13 sea un número de mala suerte, así que igual, más allá de todos los problemas tecnológicos que hemos tenido, ya estamos en cuarentena para hablar del Estado mapuche, de la cultura mapuche y de todo lo que conlleva el mundo de este pueblo originario de esta parte del planeta. Es una semana que ha sido además tremendamente potente. No puedo dejar de mencionar lo que ha pasado en las dos cámaras. Hoy día también ya se estableció una situación bien particular en la Cámara de Diputados, y el presidente Sebastián Piñera, como un detalle, después vamos a entrar de lleno en nuestras conversaciones, dice que mañana va a promulgar la ley del retiro del 10% de la AFP. Así que un día tremendamente noticioso, una semana tremendamente noticiosa, y este va a ser nuestro, no sé si respiro. Yo espero, muchachos, espero, Juan Carlos Painequeo y Nelson Lobo, que logren generar cierto susto en mi persona con las historias que contaremos esta vez junto al fogón, continuando con lo del jueves pasado, pero esta vez ya más vinculado a los mitos, a las leyendas y ojalá a las historias de miedo que Juan Carlos además apresuró un poquito la semana pasada, que a él sí le contaban junto al fogón algunas historias, algunas leyendas, algunas cosas vinculadas ahí con cosas medias terroríficas. Así que pónganse en onda, vamos a estar junto al fogón hoy día, vamos a estar acompañándolos y vamos a partir en cuarentena para hablar del Estado mapuche y todo lo que conlleva. Don Juan Carlos Painequeo, don Nelson Lobo, muy buenas tardes. Espero que nos estén viendo y que todo esté bastante bien. Y si no, no sé qué vamos a hacer, pero por lo menos yo estoy dispuesto a partir de nuevo si es necesario. Juan Carlos, Nelson, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Bueno, doy fe de todo lo que está diciendo Jaime. Partimos, y todo lo que dijo Jaime, no con las mismas palabras, por supuesto, ni todas, ni exactamente igual todo, pero efectivamente lo dijo antes. Y yo esto también lo dije. Así que una especie de bug lo que ustedes están viendo. Y los que conocen el mundo de los videojuegos, por supuesto, hay otro nombre también en un déjà vu, esa es la otra. Así que este es un déjà vu. Bueno, efectivamente, problemas con internet. Yo veo que estamos funcionando muy bien en el Instagram. En el Facebook no estoy muy seguro. Y en el YouTube no he mirado todavía. Pero contentos, pero ustedes hayan tenido una excelente semana bueno, y que no estén tan cansados ya ahora que estamos terminando. Mani Mani Compuché, sí, bueno, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos, hay un retorno parece, un pequeño retorno. ¿De alguno de ustedes tiene un celular No, yo conectado? no tengo. Ah, ya, entonces puede que sea yo. Sí, tuvimos pequeños problemas técnicos, pero bueno, nada que hacer, pues así es la vida y hay que seguir nomás mirando para adelante. Esperemos que hoy día podamos dormir bien, así que con estas pequeñas historias que se cuentan, y aquí quizás partir podemos con un concepto que mencionaste tú, Jaime, en respecto a la idea de leyenda y mito, que nosotros igual lo cuestionamos un poco como concepto en sí para este tipo de relatos, pero eso se lo dejo a Nelson, para que, no sé, para que comencemos. Por supuesto, pero fíjate que, ojo, antes de que vamos a partir con las historias, no se preocupen, pero me parece súper importante lo que acabas de decir, Juan Carlos, y por lo mismo me gustaría que Nelson, porque Nelson me lo había contado en algún minuto, ¿cuál es el reparo que podría existir con respecto a la palabra de leyenda o mito? Y sobre todo cuando se supone, hoy día vamos a hablar de historias más bien en términos muy mundanos, historias más de susto, más como por esa línea, digamos. Aquí habría un reparo desde la cultura mapuche y desde la cosmovisión mapuche respecto a estos dos conceptos, el de leyenda y el de mito?
Nelson, ¿podrías aclararnos para entender, digamos, más allá de cómo vayamos a ir después desarrollando nuestra historia en un ratito más, en unos minutos? Bueno, la verdad que desde cualquier perspectiva, voy a poner entre comillas fe, desde cualquier fe, o las creencias, o las miradas espirituales, lo que no es comprobable científicamente o que uno puede comprobar fehacientemente, muchas veces le resulta como ofensivo cuando alguien dice mito leyenda. Por ejemplo, uno habla con un musulmán o con un judío con un judío sobre la Torá y le dice derechamente, los mitos de la Biblia o las leyendas tal vez, cosas que se dicen que ocurrieron pero realmente no ocurrieron, eh, lo estoy negando. Le estoy negando su fe, a lo mejor con intención o sin intención, porque la verdad que el lenguaje mito y leyenda es algo que uno tiene muy pegado en su cotidiano. Y probablemente ese judío se sentiría violentado y diría, ¿qué te has imaginado? Lo mismo si uno va a un cristiano católico, un cristiano evangélico, hablan de la Virgen, que fue, en este caso, embarazada por el Espíritu Santo, el mito ese. Pero por favor, qué mito, tú eres un falto de respeto, ¿te fijas? Se sentiría con el derecho y estaría empoderado probablemente para encarar a aquel que le está diciendo algo probablemente en forma inocente, o la persona diría, este tipo me está agrediendo. En cambio, ¿qué pasa con los mapuches? Al mapuche le pasa exactamente lo mismo que al cristiano y que le pasaría al judío. La diferencia es que el mapuche tiene una carga más, que al mapuche siempre, hablemos de Chile, acá siempre el mapuche tuvo que cargar desde siempre, desde que llegaron los españoles, con que le venían diciendo lo tuyo son puros mitos, son barbaridades, son bueno, falsas creencias, pero hay una palabra clásica que se ocupa cuando alguien cree cosas fantasiosas. Paganos, ¿Cómo? herejías, cosas paganas, que... Bueno, en el fondo que algo sin valor, algo casi infantil. Y eso siempre le decían los curas a los mapuches en los tiempos de los españoles. Después los tiempos ya del Estado y hasta el día de hoy todavía hay grupos religiosos que le dicen a los mapuches de que son cosas de ignorante creer en eso, o que son cosas del diablo, derechamente. Entonces el pueblo mapuche tiene esa doble carga. Si uno, un cristiano, le habla de mito y leyenda de su mirada o su vida espiritual o de lo que él cree, probablemente es ofender por lo que uno está diciendo. Pero el mapuche le genera ofensa por ese lado, pero además por la carga que siempre los mapuches se ha enseñado, incluso en los colegios, no sé hoy, pero por lo menos de los años 90 hacia atrás, se enseñaban mitos y leyendas, y jamás en los mitos y leyendas la enseñanza del Estado, menos de un colegio cristiano, se iba a meter a Moisés, se iba a meter a Noé, olvídate, pero sí se metían los mapuches, sí se metía el mito de pongamos, el tren Pilcahue, el mito del Trauco, el mito, pero para el pueblo mapuche no son mitos, son realidades cotidianas. Y de hecho, si tú hablas y aquí con esto termino, hago un paralelo, tú hablas con un mapuche que vive, experimenta esta vida espiritual rica mapuche, cuando él te habla estas cosas no lo va a ver como historia de terror. Claro, te puede asustar a los niños, sí, hacer una broma, o a la misma gente, si somos seres humanos, ¿te fijas? Pero para él es algo muy serio, muy cierto, que hay cosas que no se deben hacer porque te van a afectar, o cosas que sí se deben hacer porque te van a beneficiar. Idéntico a lo que te podría decir un evangélico de que Dios le habló y que le dio tal instrucción o que le aconsejó tal cosa, y el que no ha vivido esa experiencia espiritual va a decir, está loco, me está inventando historias, después me va a pasar el gorrito ahí para que le pase el arco, no sé. Entonces, son de verdad, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Yo he vivido esas cosas, entonces por eso digo la entiendo. Es muy importante lo que estás diciendo, y desde ese punto de vista, primero quiero aclarar que yo hago estas dinámicas desde el absoluto respeto hacia las distintas cosmovisiones. Es bien interesante que hayas puesto, fíjate, el ejemplo de Noé, porque hay hoy día la religión católica incluso establece ciertas dinámicas, no recuerdo si fue Juan Pablo II el que estableció esta idea de que, por ejemplo, el infierno no existía.
El otro día me tocó entrevistar a un evangélico y le preguntaba qué es lo que pasaba con la figura del diablo. Se establecen ciertas dinámicas donde una cosa son los dogmas de fe. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de la Virgen, o que la Virgen asciende en cuerpo y espíritu hacia el cielo, lo que significaría que en alguna parte de la estratosfera del universo estaría flotando la Virgen por ahí. Porque eso es finalmente, ¿no? Eso es completamente. O sea, su energía, o sea, su metáfora de ascender en cuerpo y espíritu. No quiero sonar bajo ningún punto de vista irrespetuoso, por el contrario, estoy tratando de que se entienda que estamos hablando de una cosmovisión. Pero también dentro del culto católico y el culto judío hay ciertos mitos y leyendas que se desarrollan desde cierta perspectiva. Otra cosa es la percepción de los mitos vivos, que a mí me parece que es algo, por lo menos yo, que valoro y respeto mucho. Y me encanta que toquemos este tema, más allá de que todavía nos metemos en el fogón, muchachos, pero me encanta que toquemos este tema, porque recuerdo, y creo que alguna vez lo conversamos también acá en cuarentena, hablando de la cosmovisión mapuche, un profesor mío de estética de la Universidad Católica, Fidel Sepúlveda, que ya lamentablemente falleció, hablaba justamente del mito vivo y hablaba de cómo ciertas dinámicas uno tenía que establecerlas, como muy bien decías tú, Nelson, como realidades, porque la cosmovisión te hacía vivir esa realidad. Y finalmente tú también te establecías en ese registro. Y él contaba experiencias que había tenido investigando, por ejemplo, el mundo de los brujos en Chiloé, donde me acuerdo que siempre decía ese dicho que no creo brujos garay, pero que los hay, los hay. Y él contaba que igual que a él le tocó vivir experiencias muy raras y muy paranormales. Estoy hablando de una persona tremendamente católica, y que igual y todo contaba en clase, lo que era muy entretenido también, estas dinámicas de cómo se iban gestando ciertas instancias. ¿Por qué hago esta distinción? Primero, porque no quiero que nadie se ofenda, porque no es la idea bajo ningún punto de vista. Y segundo, porque me imagino que cada cosmovisión, sea la católica, sea la judía, sea la musulmana, sea, no sé, la maorí, etcétera, tiene una parte de su cosmovisión que, ok, no lo voy a llamar mitos y leyendas, pero que efectivamente se establece como una forma metafórica. Hablábamos la semana pasada de fábulas, de ciertas ideas que tienen que ver con la enseñanza, donde está el componente que, como bien decía Nelson, y también Juan Carlos lo comentaba la sesión pasada, se produce ese cosquilleo, ese cierto susto. Habiendo aclarado esto, no sé qué piensan ustedes. Juan Carlos, ¿quieres decir algo? ¿Quieres agregar algo? O nos metemos de lleno en esta parte más sosa, como decía mi hija cuando era chica, de la cosmovisión mapuche. Metámonos de lleno nomás, partamos. Metámonos de lleno entonces. Sí. Juan Carlos, parte usted, pues. Ya pues. Ya que tú creo que hablaste de esto la pasada, y ahí diste el tema de no me acuerdo muy bien cuál fue el contexto de cómo entró el tema, pero hay que ponerse en un contexto para empezar. El contexto de la transmisión de estos relatos claramente no es lo escrito, no es la ciudad. Es principalmente el campo, la zona rural, esa zona que está a veces sin luz, donde el viento mueve los árboles en la noche, de tormenta, en los inviernos, donde las nubes cubren la luna a veces, muchas veces del año, mucho tiempo del año. Entonces, donde está el fogón, o quizás ya no está el fogón de la ruca, es exactamente igual, pero está la cocina, esa cocina antigua, donde todos se reúnen a tomar mate, y que están los perros afuera, y de repente ladran los perros, y hay un contexto que rodea toda esta transmisión de historia. Como bien decía Nelson, quizás la finalidad no era causar miedo, quizás no se ven como historias de terror, sí se ven como historias que transmiten saberes, eso sí. Se transmiten saberes y que también generan algo que hacen que uno tenga cuidado. Bajo ese contexto es cuando empiezan a relatarse historias que es el lado B del mundo mapuche, si podemos llamarlo de alguna manera. Igual el lado B implicaría que hay cosas que
que están ocultas, ¿verdad? Que están ocultas como al que ve desde afuera. Y así sucede en hartas partes. En hartas partes este tipo de historias no se cuentan a cualquiera. Este tipo de historias se cuentan en la intimidad y también con una suerte de secretismo. Y que en otras partes son un poco más desinhibidos para relatarlas. Pero son cosas que son como más de la interna. Que el resto del mundo no sabe, ¿verdad? Que el resto del mundo no ve la parte bonita del pueblo mapuche, pero no ve como este lado B que tiende a ser un poco más real en cuanto a los componentes y las personalidades humanas, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque muchos de estos relatos también plantean cosas que son complejas, como de muertes, como de envidias, de ambiciones, de cosas que van más allá del vivir bien, ¿me entiendes? Sino que hay un componente ahí de ya las pasiones humanas viven en estos relatos. Entonces, partiendo ya de este contexto y partiendo como dándole este espacio al relato real, que ahí está lo que planteaba Nelson, la realidad de este relato, cómo se vive, no se vive desde desde una metáfora, sino que desde lo real. Es cuando empiezan a contar esta historia la gente mayor en los campos, que tiene que ver con... Hay hartos elementos, hay hartos elementos. Aquí entra lo que es el Huitranalhue, el Anchimayén, el Chonchón, que probablemente lo conocen la sociedad chilena, porque ese es un relato que se traspasó también a la sociedad chilena, al campesino chileno, o el Tuetué, Chonchón, Tuetué también, uno de los dos. Y no sé, pues el trauco en Chiloé, que también ahí se genera también un sincretismo bastante interesante en el caso de Chiloé. Entonces, tenemos dos opciones acá. Tenemos la opción de contar los relatos desde una perspectiva quizás como lo que uno se acuerda, o rememorarnos también o acercarnos a la transcripción de estos relatos que también se dio, no sé, pues en 1900. Acá lo bonito de esto es que hay registros por lo menos de que estas transmisiones de saberes y estos relatos se han transcrito en 1908. Tomás Guevara, me parece, en el libro Psicología del Pueblo Araucano, hace una recopilación bastante amplia de situaciones que él las califica de ignorancia, de cosas de bárbaros, cosas de gente que no tiene la occidentalidad, obviamente, pero que están ahí, que él las transcribe, hace por lo menos una pega que podemos tenerla. Nosotros tenemos acercamiento hoy día de relatos de hace más de 100 años, que hoy día todavía uno lo escucha. Voy a leer uno que es un cuento que dice el cuento de un Huitranalhue y un Anchimayén de Melifilu, que era la persona, un hombre llamado Melifilu de Maquehue, que es cercano a Temuco. Dice así el relato. Un mapuche rico que tenía familia y parientes, una vez dispuso ir a pasear donde un amigo que tenía en la tierra de los huilliches. Le dijo a sus mocetones que se prepararan para el viaje. Dispuso llevarle de regalo a sus amigos un caballo de los más bonitos, vacas, estribos, espuelas, jáquima y talero de plata. Además dispuso llevar a su hija joven. Cuando llegó donde su amigo Huilliche, éste lo recibió muy bien. Hizo venir a los principales del lugar y entre los convidados vino una machi bruja, dice en palabras de Tomás Guevara, una calcu. Mató una vaca y compró una pipa de vino. Tocaban trutrucas, pifilcas, cultrunes. La machi bruja, en este caso la que menciona Guevara, se hizo muy amiga con la hija del mapuche. Cuando éste quiso venirse, el huilliche le hizo muchos regalos, como lazos, caballos corredores y mampatos. Como su hija se había hecho muy amiga con la machi bruja, ésta le propuso si quería comprarle un Huitranalhue y un Anchimayén, para que se vengara de sus enemigos. Con estos maleficios, en palabras de Guevara, aceptó. Le costaron 2 caballos, un trailonco y una medalla de plata. Como a los 15 días llegaron a su tierra, ella había traído sus maleficios. Al llegar, los dos le pidieron de comer, y ella le dijo que se esperaran, que les iba a mandar a matar una vaca. Ellos le dijeron que no comían carne, que comían sangre humana, y que ella debía darles a uno de sus parientes. Ella les dijo que no podía. Le contestaron que si no les daba de comer, se la comían a ella. Entonces la joven tuvo miedo y eligió uno de sus parientes más lejanos, un hijo de una prima hermana.
El niño andaba jugando cuando de repente vino un viento y lo botó al suelo. Murió y el cuerpo quedó negro. Así sucesivamente les dio a toda su familia, su padre y su madre también. Solo le quedaba un hermano como de 18 años. Una vez el joven estaba muy triste. No durmió toda la noche. Se levantó muy temprano y le dijo a su hermana que sería conveniente matar a una vaca. En esa noche tampoco se quedó dormido pensando en cómo se había muerto toda su familia. Tenía costumbre de dejar una chueca, un guiño en la cabecera de su cama. De repente oyó una voz que decía: «Hambre, mamá». Su hermana le dijo que no tenía que darles, que comieran carne de vaca. Ellos le dijeron que le diera a su hermano. Contestó que no, que se iba a quedar sola, que ya les había dado a toda su familia y que por esta vez comiera carne de vaca. Se pusieron a comer y comían como perros. El joven, al oír que corría peligro, se decidió matar al Huitranalhue o que lo mataran a él. Se levantó y se fue en puntillas a la puerta. Como estaban ocupados en comer, no lo sintieron. El joven se escondió detrás de la puerta. Cuando se bebieron toda la sangre de la carne, se despidieron de la joven. Su hermano, que estaba preparado, les dio garrotazos y cayeron como si hubieran botado un atado de huesos. El joven atento, el joven atento, si había muchos huesos, solo encontró un hueso y lo guardó. Del otro no supo. El joven fue a donde sus vecinos, a decir que la matadora de su familia era su hermana, y contó lo que le acababa de suceder. Y fue donde el cacique, el lonco, a dar cuenta de lo que hacía su hermano. Quedaron convenidos que al aclarar sitiaría en la casa. El joven alojó en la casa de un vecino. Cuando aclaró, se fue para su casa a ver si su hermana estaba. Cuando llegó, la encontró llorando y despeinada. Le dijo: «¿Por qué lloras, hermana? Cuando murió mi padre y mi madre no lloraste». Ella se quedó callada. Enseguida le pidió que le hiciera un asado y ella le contestó muy enojada que no le hacía nada. En esto estaban cuando llegó el lonco con su gente. La tomaron en calidad de reo. El lonco le averiguó cómo había llegado a su poder esos maleficios, en este caso el Huitranalhue y en Chimayén, y si era cierto que les había dado a su familia. Confesó que todos sus parientes se los había dado y que le había comprado la tierra de los huilliches. Entonces el cacique, el lonco, ordenó quemarla viva y por más perdones que pidió, siempre la quemaron. El joven se fue para otro lado con todo lo que tenía. Este relato es de 1908, de un territorio cercano a Temuco, que tiene hartas cositas. No sé si qué te pareció a ti el relato, para empezar. Nelson y Jaime. Mío a mí, horroroso. Me pareció siniestro. Cruel, me pareció súper cruel, súper brutal en realidad. Ahora es loco porque, ¿sabes qué pensaba? Que hay muchas religiones y muchas cosmovisiones que establecen dinámicas vinculadas a los ritos de sangre, en definitiva, que es un poco lo que se describe ahí, incluyendo, ¿sabes qué? Yo creo que aquí me voy a meter en camisa once varas, ¿ah? Pero hasta la religión católica, cuando la gente se come el cuerpo de Cristo, bebe la sangre de Cristo, metafóricamente en el vino y en la hostia, hay una cosa bien brutal, muy metafórica, pero bien brutal también. Entonces, algo... Rituales. ¿Ah? Una antropofagia ritual. Exactamente, hay una cosa bien potente ahí, que mucha gente no la percibe religiosamente, o no la entiende, o finalmente hace como que no toma conciencia de lo que eso significa, ¿no? Pero me parece bien brutal el relato. Yo me gustaría saber qué es lo primero, obviamente, qué es lo que son estos seres que le regala la machi bruja, que además empiezo a entender que parece ser que hay una categorización dentro de las machis, o no, o todas las machis o todos los machis son brujas o brujos. Ya hay una parte que me van a tener que contar y explicar, y ojalá la gente que nos sigue y que quizás sepa menos que yo, que sepa tanto como yo, que yo estoy aprendiendo, empiece a conocer un poco más. Hay una, dentro de la cosmovisión, dentro de lo que es ser machi, está esta categorización, por así decirlo. Hay machis buenos, buenas, malas, malos.
machi bruja, brujo, ¿cómo se establece esa mirada o tiene que ver también con esta visión más bien peyorativa de la cultura mapuche, de la cosmovisión mapuche? También puede ser, o sea, no sé, Carlos, Nelson. Nelson. No, ¿ah? No, tú, Nelson. Bueno, que no es que el machi sea malo o sea bueno. En la cultura mapuche no es esto de que el cura supuestamente es bueno y el no sé cómo se llamarán los líderes del satanismo, el malo, sino que de las expresiones de una iglesia satánica, ¿te fijas? Acá es un ser humano que maneja fuerzas y estas fuerzas que maneja este ser humano las puede emplear para el bien o para el mal. Y como todo ser humano, puede estar más inclinado a hacer cosas buenas, a hacer cosas malas, depende de su carácter, su historia, su formación. Es una persona que tiene un poder. Ahora, Guevara, obviamente va a hablar de la machi bruja, puede ser en dos sentidos. Uno, en que era una machi que normalmente lo usaba con una intención negativa para crear, en este caso en Chimayene o Huitranalhue, para causar daño, o simplemente le llamó machi bruja porque para él todas las machis eran brujas nomás, como se enseñó Claro. durante todo Claro. el siglo XX. Habría que ver ahí bien qué percepción tiene Guevara en general respecto a los machis. Pero menciona Calco al comienzo. ¿Ah? Menciona Calco al comienzo. Calco es brujo, así traducción literal, en realidad es más complejo que por ahí el Peñi chiquito, el Lifco, hijo del Peñi José María Pereira Rialto Biobío, decía que el Calco es un científico, no es un brujo, un científico, es alguien que constantemente está experimentando, haciendo cosas con el poder espiritual que tiene y con el poder de la naturaleza que tiene, mezclando cosas, hierbas. Entonces, depende cómo se mire, depende de quién lo mire, depende si alguien conoce las artes o no, porque obviamente siempre está el prejuicio. No, que es brujo, es bruja, y a lo mejor no es brujo, no es bruja, sino que es una persona que está haciendo, esa es una mirada ignorante. O sea, el tipo que está experimentando en un laboratorio es un brujo, es un químico probablemente. El concepto de brujo o bruja es un concepto peyorativo desde los judíos cristianos. Claro. Una bruja o un brujo tampoco es malo. O sea, ser Claro. brujo o bruja, alguien te diga que eres brujo o bruja, digamos, como no es malo. También podría ser una persona que está jugando con o que está desarrollando poderes espirituales o que tiene una vinculación con la naturaleza muy particular. En algún minuto las brujas incluso eran las matronas. Y también tenía que ver con el tema de las hierbas, con la vinculación con la naturaleza. O sea, lo que quiero decir es que también la concepción de bruja o brujo es una concepción peyorativa desde el judeocristianismo en relación a ciertas visiones que ellos establecen desde lo que es el paganismo. Volvemos un poco a algo que hemos hablado muchas veces, que tiene que ver con desde dónde se construye la historia y quién establece esa mirada de la historia también. Porque ¿por qué va a ser malo? A ver, ¿por qué podría ser malo ser brujo o bruja? Imagínate que tú perteneces, como tú muy bien decías, Nelson, y también a raíz de lo que planteaba Juan Carlos hace un rato. Si tú, por ejemplo, perteneces a una religión pagana, por ejemplo, eres Wicca, ¿por qué va a ser, que se supone que ahí son brujos y brujas, ¿por qué vamos a restarle peso a ese culto, digamos, que tiene que ver con la diosa, el culto de la diosa, los ciclos de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que ahí hay un elemento que es súper importante que tiene que ver incluso con el respeto a distintas cosmovisiones también. O sea, es potente lo que están diciendo, muchachos. Me parece súper interesante también como reflexión y como instancia de discusión. Interrumpí, Nelson, por favor, continúa. ¿Y qué son los Huitranalhue o qué son los Anchimayenes? Los Huitranalhue viene de Huichán, de algo que se levanta, Alhue o Amhue, el alma. O sea, el que levanta alma en el fondo, un alma que se levantó. Son muertos, como una especie, a lo mejor a algunos peños también que van a escuchar esta comparación no les va a gustar, pero para que todos entiendan, como una especie de zombie. Pero no es que anden así como en The Walking Dead, ¿te fijas? No, sino que tiene que ver con que te toman del cuello, sino que tiene que ver con una cuestión de que un espíritu, un alma en el fondo, pues tiene distintas formas
tú vas al campo, por ejemplo en Budi, donde es el Peñi, me han contado historias, desde donde es Juan Carlos, me han contado historias de que, incluso más al sur también, de Budi, ahí en la zona de Rucacura, de que cuando hablan del Huichanalhue, cuidado que anda el Huichanalhue, o el Huecufe también. No, más el Huecufe, me confundí. Pero el Huecufe lo identifican como un guaso. Salen y ven un guaso. Tiene forma, fíjate, forma de chileno. Pero que anda vestido de plata, que anda como el patrón. ¿Una presencia mala, una presencia negativa el Huecufe? El Huecufe, hay algunos que dicen que sí, que el Huecufe es malo, que te enferma, pero otros lo ven como un equilibrador. O sea, si tú desequilibras un entorno, el Huecufe se encarga de equilibrarlo y te lo carga con enfermedad, por ejemplo. Entonces, Huecufe tendría pinta como de patrón de fondo, en el fondo, y los Huichanalhue, si el Huichanalhue te veniera, te puede enfermar. Entonces, la gente que ha visto Huichanalhue dicen que el Huichanalhue es un mapuche, tiene forma mapuche, que anda vestido de plata, completamente de plata, sus caballos de plata, riquísimo, pero impecable. Eso es lo que dicen algunos. Otros que es una entidad nomás, que no se ve, que es algo que está ahí. Incluso al Huichanalhue, como hay que alimentarlo con sangre en algunas zonas como en Purén, a veces lo mezclan con el culebrón o colebrón. ¿Por qué? Porque la función del Huichanalhue, además de defenderte, si alguien te va a atacar, el Huichanalhue te defiende. El Huichanalhue también ataca a otros, puede ir a enfermar a alguien, pero también cuida el ganado, por ejemplo. Dejan a los Huichanalhue cuidando el ganado. O hace que se enriquezca. Por eso cuando a alguna persona le va muy bien en el campo, y aquí se cruza un poco la chilenidad o españolidad también con la mapuchidad, de que a un tipo le va muy bien y se hace rico en el campo y se nota la diferencia, anda con la mega camioneta, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que le dicen finalmente la gente empieza a hablar a su espalda y dicen, este tipo tiene o pacto con el diablo o tiene Huichanalhue. En el mundo mapuche es Huichanalhue. Y en el mundo mapuche también es culebrón. Entonces empiezan la historia, eso yo lo he vivido, lo he visto y lo he escuchado. He conocido a las personas, que al final es gente lo más normal que hay, gente que se sacó la cresta toda su vida para tener lo que tienen, pero también he conocido el otro lado de las personas cuando empiezan, y este gallo como tiene tanta plata. No, este tipo, dicen que una vez la sobrina de la Juanita, dice que un día iba bajando el cerro y vio al viejito que salió afuera y que tenía una tremenda culebra al lado del río que la encerraba en el galpón. Y ahí lo mezclan con el Huichanalhue y lo alimentaba con tarritos de sangre y de leche. Entonces, tiene eso. ¿Y cuáles son los anchimayenes? Para darte el paso ya no el paso de los anchimayenes son, los anchimayenes se supone que son espíritus de niños, obviamente muertos, que los levantan. Y esta cuestión es bien tétrica, bien fuerte, porque hay distintas formas de cómo se haría un anchimayén. Se supone que puede ser desde un niñito que murió, y hay otros que dicen de que viene el calco y toma un bebé. Y no recuerdo el detalle, pero parece que les fracturan el espinazo, los matan y los... no me acuerdo si les sacan las vísceras, una cuestión muy macabra. Y al final lo convierten en un anchimayén. Y algunos los describen como verdaderos monstruos y otros los describen como unas lucecitas que andan en el campo. Tú vas a Tirúa y la gente en Tirúa te dice, está lleno de anchimayenes, la gente de ciudad, gente no mapuche, gente, como se dice, letreada, te fijas, y la gente letreada te cuenta eso. A mí un profesor que conozco, normalista, hizo clase allá en Tirúa, muchos años atrás, vive hoy en día en Santa Juana, y me cuenta que un día él haciendo clase allá, estaba con unos amigos, cuando vuelve del campo, se encontraba con los anchimayenes, que lo seguían y aterrados, lo perseguían. Que también los ufólogos le llaman Foo Fighters, estas luces que andan rápido, los Foo Fighters. Entonces, al final este caballero cuenta también la historia de él mismo me contó una niña que estaba normal, y creo que le rodearon la casa unas luces que eran los anchimayenes y él los vio. Y él vio cómo estaban en las ventanas pegados. Y la niña parece que después, no sé si se enfermó gravemente o murió. Pero cosas que pasan. Que yo no creo en brujos, caray. Pero que los hay, los hay. Cosas que pasan. De ahí les voy a contar una historia yo, pero no voy a leer esta vez. Esta vez no voy a leer. Ya Juan Carlos me agotó esa cuota. No, si es que, mira, lo interesante. ¿Cómo? ¿Te he criticado por leer el otro día, Nelson? Que está No, nadie. No, pero yo solo me alargué. Agradece, pero ya, dale, cuenta la historia.
No, pero vamos avanzando en el tema. Sí, Eh, sí, pues Pero lo interesante de este relato, una antología sí, bien buena que sacó hace poquito la Biblioteca Nacional acá en Santiago, de un taller literario que dirigió Jesús Diamantino, que justamente hace, bueno, él es escritor, es académico y se vincula mucho al mundo del terror fundamentalmente. Y él toma ciertas historias vinculadas a distintas cosmovisiones y distintos sincretismos también. Y ahí habla, ahora que tú estabas mencionando, que tú estabas contando esto, Nelson, de la Chimayén, y es realmente, con todo respeto, pero es súper siniestra la situación. Me acordé también, no sé si eres Donoso, el que habla del proceso de imbunchización, que es también muy siniestro, de los imbunches, que es horroroso, ¿sí? Que es como también robar a una guagua que chiquitita y que hay que bañarla en una corriente de agua sagrada los días de luna nueva para que se le quite el bautismo. Y bueno, y después viene todo un proceso espantoso, espantoso, así como bien feroz en ese sentido. Muchachos, por favor, continúen. Estoy entretenido con esto. Me gusta. no, bueno, volviendo al relato este de 1908, hay hartos elementos que se pueden sacar. Para empezar, que esto, lo que él menciona en el relato del Anchimayén y el Huitranalhue, se compra. No es algo con lo que uno nace, es algo que se crea, alguien lo crea. En este caso podría ser la Calcu principalmente. Y en este caso la niña pagó por eso, hay un pago. Eso también se menciona en muchos relatos de otros territorios. No es algo que tú tengas, sino que tú tienes que comprarlo. Haces un acuerdo con esos poderes. Y bueno, lo principal es que se te muere la familia. El pago por tu seguridad, Claro. por tu riqueza, por otras cosas más, que familiares se van muriendo. Es como el pago que se va dando. Y también hay otra cosa que me parece interesante de este relato, de como te dijo, de más o menos de inicio del siglo XX, cuando recién había terminado la invasión militar y todavía se mantenían algunos elementos culturales propios que eran antes de la invasión militar chilena, era que a la quemaron a la niña. El castigo comunitario, se escucha un retorno. Sí, el mío Es es que se un... quedó medio pegado en el computador. Ya. De hecho, está desesperado, pero sigue. Eh, se escucha todavía el retorno, Nelson. No, yo lo tengo en serio, ahora lleno. Entonces, Está todo mute. a alguno de nosotros se le escucha el retorno. Eh, es que el... A ver, quizás es por esto. Voy a bajarle aquí un poquito. No, sí, está súper bien. Ah, ya. Todos dijeron hay un retorno, pero el retorno fui yo. Ah, ya, ya, ok. Eh, entonces, él era el tema de... ¿Qué estaba diciendo? Ah, que la condena a El hecho esta de mujer quemarlo. era la quemaron. La quemaron. Entonces, Eh, ahí vemos que cuando actuaba bajo la lógica antigua, quizá era ese el castigo para algunos a los que hacían este tipo de situaciones. No era un destierro, no era otra cosa, sino que era la muerte principalmente. Pero en ese sentido, Juan Carlos, espérate, a ver, varias preguntas. Primero, él era, ¿por qué uno compraría a estos seres que claramente tienen, desde cierto punto de vista, una connotación más bien negativa? Por poder principalmente. Poder y se quedó pegado Jaime parece. A ver. Sí, hoy el internet hoy ha andado portándose bien mal. Bueno, Aquí no se respondiendo está quizás lo de viendo. Jaime por poder, yo creo. Mira, se sigue escuchando un retorno, no sé qué pasa. No, qué raro eso, ¿ah? Ahora nadie está hablando de los retornos en redes sociales. Ya. Mire, hay poder, el tema también de ambición, porque te dan lucas, pues. Buitranalhue te da lucas, Buitranalhue te hace, supuestamente te da lucas. Vivir más, Y, ¿ah? te hace vivir más también. Te hace vivir más también. Entonces, por eso la gente buscará eso,
El tema de sentirse, claro, poderoso frente a los demás, intocable. Y, oye Jaime, a ver, lo voy a escribir por WhatsApp. Sí, ¿qué pasó? Pero bien interesante, sí, que muchas personas de fuera de la cultura, si ahí se cayó derechamente. Mira, lee algunos comentarios. ¿Tenéis comentarios por Facebook? Ya, pues, para avanzar los comentarios seguimos. Bueno, fuerza al pueblo mapuche, dice Carmen del Canto Flores. Estamos bien por estos lados, Rodrigo Ayuqueo Marín. Natalia Aguilera se escucha bien por Facebook, las bien. Enox Pailacheo dice saludos Nelson, Juan y Jaime. Los estoy mirando desde Villa Ventana, República de Buenos Aires, Argentina. Gracias por compartir historia. Los sigo todos los jueves. Lindo el programa. Chalto Peña. Chalto también, la mía Carmen, Peña y Rodrigo y la mía Natalia. Carmen del Canto dice que buen tema. Después la mía Camila, Fernanda, Kelly, Rosenberg dicen Nelson, eres mi AP. Jajaja. Ja, ja. ¿Qué es un AP? Ahí me vio. Tampoco. Chalto la mía. ¿Ah? Tampoco sé. Ya. Gonzalo Marianca, cuando tenía 14 años aprox, en ese tiempo vivía en Villarrica, parte de campo. Íbamos caminando por un sendero y se nos cruzó un león, entre comillas, puma chileno, chapial, pañí. Mi papá le contó a los vecinos de más edad y le dijeron que en un futuro nos íbamos a separar sin volver a caminar por ese camino. Años más tarde yo me vine a Santiago, como dijeron los más ancianos del sector. Es una experiencia que siempre recuerdo. Eso yo lo he escuchado con la filu o vilu, la serpiente, las culebras, que se atraviesan entre dos personas y que los separan, y eso quiere decir de que nunca más van a volver a verse, siquiera. Y hasta donde sabido ha ocurrido. Los que me han contado esto. La Lamián Selinki La Pan dice, ¿dónde encuentro los relatos que tú estabas leyendo, Juan Carlos? Se los escribo al tío. Sí. En Psicología del Pueblo Araucano de Tomás Guevara. Pueblo Araucano de Tomás. Volvamos a ver los mensajes. Dice después ella, la imagen que pusieron de los dos caballeros buitraneros, ¿quién es? De Pipe Oliva. El Gonzalo gran Marillanca. Pipe Oliva. El gran Pipe Oliva. Cuando joven, en el sector donde viven mis padres, Villarrica. Parece que se cayó en no. Sí, No, si todavía está en Instagram. Cuando joven, en el sector donde viven mis padres, Villarrica, se rumoreaba que el tuetue es la cabeza de un brujo. Obviamente nada comprobado. ¿Será así el mito? Ahí el Peñi está jugando la palabra mito. Está la... Y es así, después... es la cabeza de una persona. El tuetue o el chonchón. Y ahí está la respuesta, Peña. Jorge Ariel, se escucha perfecto, dice. Roberto Salinas Salfate, saludos amigos, como siempre interesante, muchas gracias. Jarito Wonka, libertad a los presos políticos mapuche, resiste Machi Celestino. Acá en cuarentena, en YouTube, Claudio Durán dice, en el Museo Mapuche de Cañete, dice que los machis mueven el mundo de lo sagrado y los calcu, el mundo de los elementos. Mira, interesante eso. Mira, en Instagram habían varios comentarios, pero yo me salí y se pierden. ¿Tú los tienes? Peñi Blumel, sí, el mismo, Blumel, el Peñi Blumel. El Peñi Blumel del linaje de los Ancanao. El Peñi siempre nos está acompañando acá y nos cuenta que él, es que el otro día me da risa, porque el otro día Peñi Pedro Cayuqueo colocó que colocarían su futuro gabinete presidencial, colocaría a Blumel el bueno, así. Y es el Peñi que está siempre con nosotros. Y él decía de que el trauco no es trauco, sino que es como trauco, o que viene del ñenco al final. Y que los chilenos todo eso lo cambiaron y lo convirtieron en absolutamente una cosa totalmente tergiversada. Por acá, bien macabro el cuento, tendré que dormir con luz encendida. Dice Bikini Fitness Vicky. Rubén Alfaro dice, ahí está escribiendo Jaime, parece. Bueno, ahí ve tú el contexto. Sí, yo estoy viendo eso. Rubén Alfaro, no alcancé a escuchar en la historia, me la perdí.
Bueno, Peñi puede poner de nuevo el asunto. Ahí va a estar esto. Y el brujo Zapata de la recta provincia. Eso en Chiloé, Chiloé Guapi. En realidad, todas esas historias de los brujos de la recta provincia son todos huilliches. Ustedes escuchan y son todos huilliches. En Cunco se habla mucho del culebrón y del Anchimayán. Mi abuelo me contaba, dice Javier Hualve, me contaba de Anchimayén, y cuando jugaba en el campo, apenas oscurecía, rajaba para la casa. Sí, pues sí, Así es. estas son técnicas que ocupaban los viejitos, para mantener a los niños sin tener que ir a buscarlo al monte que bajen. Después dice, alcancé a vivir ese imaginario entre Cofqueches, Anchimayenes, Tuetué y Perrimonto. Acá el Cofqueche son enanos, son duendes. Anchimayenes son, bueno, ya hablamos de ellos. Tuetué, yo creo que todos lo conocen. El pajarito este que pasa y empieza a hacer tuetué, tuetué. Y uno tiene que salir y decirle, buenas tardes, señor Tuetué, pase mañana y le voy a tener un pocillo de leche con algo, o algo para comer. Entonces al día siguiente aparece un viejo o una vieja misteriosa y se para y golpea y no habla nada. Y uno le deja, o deja la comida ahí y pasa a retirarla. Eso es lo que comenta. Y el perrimonto o perrimontún en realidad es una visión que uno tiene, son visiones, son Sí. cosas que uno ve, cosas que vienen a ser